Muy buenas tardes, habla René Venegas, soy profesor de arte de la Universidad de Weber State y esta es la sexta conferencia que estamos haciendo de la Alianza Académicas de América, la cual su director es el maestro Eduardo Malagón en el departamento de Boyacá. Para tal fin tenemos dos invitados muy importantes que nos van a hablar sobre unos temas sobre los conflictos o las áreas de tensión geopolítica en el Mar Caribe y en especial en Colombia y en Nicaragua. Tenemos como primer ponente al señor vicealmirante William Porras Ferreira. Permaneció por más de 40 años en la Armada Nacional de Colombia, ocupó diferentes cargos en la institución hasta llegar al segundo comando de la Armada. Investigador científico con varios libros publicados sobre los números primos y las diferentes conjeturas matemáticas. Ha efectuado conferencias sobre estos adelantos en universidades en Colombia y Europa principalmente. Ingeniero naval de especialidad electrónica en la Escuela Naval, máster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica en Estados Unidos y Electrical Engineer en los Estados Unidos. Presidente de las empresas de la Universidad de los Andes de Colombia, Administración de Negocios. Tiene una columna en el órgano más importante de la costa atlántica colombiana, El Universal, sobre temas variados. Escribió un libro conjuntamente con el vicealmirante Yance, Una luz en el túnel, que trata del diferendo Colombia-Nicaragua. Escribe en revistas en el ámbito nacional, columnas sobre seguridad y defensa geopolítica y en revistas científicas. Señor vicealmirante William Porras, tiene usted la palabra. Voy entonces a compartir, digamos, tenemos acá su presentación. Entonces, no sé si ya la están viendo. No. ¿No? No se ve. Bien, no hay problema, ya la voy a presentar. A ver, que está en el screen. Ahí la pueden ver. Sí, ya salió la primera. Bien, muy bien. Entonces tenemos la palabra del vicealmirante William Porras, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Le agradezco a la Academia Bolivariana de América del Norte y a su presidente, doctor Venegas González, por esta cordial invitación que nos permitirá exponer señor varios vicealmirante, temas. perdón, señor vicealmirante William Porras, por favor les pido que cierren sus micrófonos, hay una interferencia. ¿Nos permite escuchar bien? Todavía hay como unos ruidos. Esos ruidos afectan la calidad del video, entonces por favor lo pueden cerrar. Sí, por favor todos pueden cerrar su micrófono. El ponente que mantenga su micrófono abierto, por favor. Muy bien, ya no escucho tanto ruido. Prosiga, señor vicealmirante Porras. Bueno, entonces continúo nuevamente. Muy buenas tardes. Le agradezco a la Academia Bolivariana de América del Norte y a su presidente, doctor René Vanegas González, por esta gentil invitación que nos hizo a los señores vicealmirante Luis Fernando Yance y el suscrito. Trataremos dos temas. El primero será relacionado con las áreas de tensión en Latinoamérica relacionadas con las disputas territoriales, gobiernos de izquierda, narcotráfico, inmigración, y por parte del señor vicealmirante Fernando Yance, tensiones y otras realidades en el Mar Caribe. Señor almirante, si quiere, yo le paso las ayudas, porque yo sé qué es lo que está hablando usted y yo las puedo pasar. Pues las no sé. Muy bien, no hay problema. Ya, si usted quiere, con mucho gusto ya lo puede presentar porque está habilitado para multiservicio. Ok.
Pasa a la siguiente. Ahí. Ya, no. Bueno, ya es de esa hablé. Pasa a la siguiente. Esa, déjala ahí un momentico. Las áreas de atención por disputas territoriales en Latinoamérica, pues como muestra la ayuda, se encuentran involucrados varios países. Estas tensiones se deben a que en la época de la independencia no se cerraron debido a la importancia estratégica de las zonas en reclamo y por haber sido colonizados por varios países europeos. Existen 5 casos que han sido llevados a la Corte Internacional de Justicia, de los cuales 3 siguen pendientes y ya 2 fallados. Algunas disputas se enfrentaron ante la Corte, pero involucran a organismos internacionales y en otros casos sigue habiendo tensiones diplomáticas a pesar de que el caso se resolvió con un fallo de La Haya. Casos presentados a la Corte Internacional de Justicia. El primer caso que tenemos es el de Guyana versus Venezuela por el Esequibo. El Esequibo es una región que comprende 159.000 kilómetros cuadrados, ricos en recursos naturales y forestales, y equivale a 2/3 del territorio de Guyana. El Esequibo fue controlado por el Imperio Español, el holandés y más tarde el británico, que en 1897 se comprometió con Venezuela, que reclamaba el territorio a resolver la disputa en tribunales internacionales. En 1962, Venezuela presentó ante Naciones Unidas una demanda alegando que el laudo que había resuelto de manera fraudulenta entre Venezuela y el Reino Unido había sido con la complicidad de los delegados británicos y el juez ruso que determinó el fallo. Mientras tanto, la Guyana obtuvo su independencia en 1966. La zona de Esequibo en Venezuela figura con un rayado denominado zona en reclamación. La disputa ha tenido altos y bajos en las últimas décadas, pero los múltiples hallazgos de vastos yacimientos petroleros en Guyana en los últimos 5 años ha hecho que las tensiones aumenten nuevamente. Actualmente, Guyana introdujo en el 2018 una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se resuelva el conflicto territorial, pero Venezuela ha negado desde entonces la legitimidad de esa institución para resolver la disputa. En diciembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente en el asunto, pero Venezuela no lo acepta. En el 2021, La Haya declaró que la Guyana tendría un año hasta marzo del 2022 para presentar sus documentos sobre el caso y Venezuela un año más a partir de entonces. Está pendiente del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Disputa de frontera entre Belice y Guatemala. El conflicto fronterizo entre Guatemala y Belice dura más de 160 años. Comenzó en la época de España entre a la corona británica para extraer madera en una parte de la actual Belice y evitar a cambio el asedio de los piratas ingleses a sus. Guatemala reclama esta zona del sur de Belice desde el río Sibún, como muestra la ayuda del río que tiene más de 11.000 kilómetros cuadrados e incluye islas, cayos, islotes y superficie marítima en el Golfo de Honduras. Pero lo que pasa es que esta área equivale al 50% del territorio de Belice. En el 91 se estableció la llamada zona de adyacencia, en líneas imaginarias que separa el territorio de cada estado. Sin embargo, el hecho de que no haya una delimitación clara de fronteras ha favorecido la violencia y el tráfico de drogas ilícitas y mercancías de contrabando. Actualmente no se ha habido un fallo definitivo. Colombia versus Nicaragua por el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Este archipiélago está a 110 kilómetros de la costa nicaragüense y a 720 kilómetros de la costa colombiana. Nicaragua y Colombia llegan disputándose en instancias internacionales la soberanía de este archipiélago, ni el que viven alrededor de 100.000 habitantes, además de playas de arena blanca, mar cristalino, frondosas montañas, cayos e islotes de postal y reservas de petróleo y gas.
hace 2 siglos la corona española le dio el control de las islas a Colombia y la costa a Mosquitos, por lo que Nicaragua no tenía salida al mar. En el 1928 se firmó entre Nicaragua y Colombia los límites marítimos entre los dos países, donde Colombia le entregó la costa a Mosquitos y la de las Islas del Maíz, y Colombia se quedó con el archipiélago de San Andrés y Providencia, y se definió un límite marítimo entre los dos países, el meridiano 82, donde al occidente de este meridiano las aguas marítimas para Nicaragua y al este para Colombia. Sin embargo, Nicaragua desde finales del siglo pasado manifestó su desconocimiento. En el 2001, Nicaragua puso un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia, pero esta fue ratificada en el 2012, dándole la posesión del archipiélago a Colombia y dándole a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados. Colombia ha considerado que ahí hubo algunos fallos de la puesto que no se aplicó el utis possidetis iuri, que dice que lo que uno tenía antes de la independencia sigue teniéndola después de la independencia. Y el pacta sus servandas, en lo pactado en contra de Colombia al reconocer la Nicaragua 75.000 kilómetros pertenecientes. Bueno. Sí, te trato como una... Perdón, René, tú puedes apagarle el micrófono a todos, por favor, porque esa señora está perturbando. ¿Puedo continuar? ¿Por qué no me...? ¿Puedo continuar? Sí, señor. Sí, puedes continuar. Bueno, esto generó 2 nuevas demandas de Nicaragua en La Haya, argumentando que Colombia no está respetando el fallo del 2012 y que requería extender su plataforma continental más allá de las 200 millas. En el 2023, la Corte falló a favor de Colombia, negándole las pretensiones de Nicaragua sobre la plataforma continental más allá de las 200 millas y sobre las delimitaciones. Sostuvo que la Corte Internacional de Justicia ya se había manifestado en el fallo del 2012. Sobre este tema, el almirante Yance lo tratará con mayor detalle. Chile versus Bolivia por el río Silalá. El conflicto entre los dos países vecinos por el derecho a las aguas del río Manantial de Silalá se reanudó a finales de los años 90 y llegó a La Haya en el 2016. El Silalá se origina en el departamento de Potosí, en el suroeste de Bolivia, a 4 kilómetros de la frontera de Chile. Bolivia afirma que es un manantial cuyas aguas fluyen a Chile en parte por canales artificiales construidos en 1908 y que Chile está haciendo un uso ilegal y abusivo de estas aguas sin pagar por ello. Chile asegura que el río es internacional, que nace en Bolivia, cruza la frontera hacia Chile y desemboca en el río San Pedro de Inacaraí, en la cuenca hidrográfica del Pacífico. Sus aguas, pertenecen a ambos países. Este diferendo se mantiene todavía en statu quo. Honduras y Nicaragua versus El Salvador por el Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca, con solo 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido históricamente un escenario de conflictos territoriales desde la independencia de Honduras y El Salvador y Nicaragua. Hasta los años 90 no había delimitaciones claras de las aguas, un tema que llegó a la Corte Internacional de Justicia en una disputa entre El Salvador y Honduras. Para Honduras, el Golfo es su única salida a ese océano Pacífico, a diferencia de Nicaragua y El Salvador, que cuentan con 352 y 307 kilómetros de costa sobre este océano. En una resolución de 1992, la Corte Internacional de Justicia determinó que El Salvador y Honduras tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa y que el Golfo sería administrado por los 3 países que lo comparten. Pero la disputa no terminó ahí. En el centro del Golfo de Fonseca queda la isla Conejo, de más de 1 kilómetro cuadrado, ocupada por el ejército hondureño en los años 80, mientras El Salvador estaba en guerra civil.
Las autoridades salvadoreñas dicen que la ocupación fue ilegal y que en los islotes y que este islote pertenece a su país. Honduras argumenta que la franja es delimitada por La Haya. Se le fue la voz, señora almirante. ¿Ya? Sí, ¿Ya digo? Ya lo escuchamos. Bueno. El caso está pendiente de una solución definitiva. Caso que no se presentaron ante la Corte Internacional de Justicia, pero tienen a organismos internacionales involucrados. Argentina versus Chile por el pasaje de Drake. Durante el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera, aprobó por decreto una actualización de una carta náutica que extendía los límites marítimos de Chile a unos 30.000 kilómetros cuadrados. Pero dentro de esta extensión se incluyó una zona de unos 5.500 kilómetros cuadrados de plataforma submarina en forma de media luna como muestra de ayuda y que Argentina considera propia. Se denomina el pasaje de Drake. La decisión de Piñera reanudó la disputa histórica de los vecinos en el Cono Sur, quienes casi fueron a la guerra por una región cercana en los años 70. Y son los dos únicos países del continente americano que reclaman una parte de la Antártida. En un comunicado, el gobierno argentino acusó a Chile de pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina. Argentina argumenta que esa área fue considerada suya por la Comisión del Límite de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. En el 2016, la Comisión del Límite de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas aprobó los nuevos límites marítimos presentados por Argentina, que representa una ampliación de unos 1.6 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo el área que ahora reclama Chile. Pero Chile considera que la Comisión de Límites de la ONU es un órgano científico que no tiene autoridad para determinar los límites legales de un país. Actualmente está pendiente por una solución definitiva. Argentina versus Reino Unido por las Islas Malvinas o Falkland y la Antártida. El año pasado, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó por unanimidad una declaración reafirmando la necesidad de que los gobiernos de Argentina y de Reino Unido vayan a la mesa de negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas o Falkland, una disputa que empezó en 1833. Desde entonces, estas islas del Atlántico Sur, donde viven cerca de 3.000 personas, son un territorio ultramar británico. Sin embargo, Argentina sigue reclamando su soberanía. En 1982 protagonizaron una guerra entre el Reino Unido y Argentina que dejó cientos de muertos y hundimiento de varias unidades de superficie de ambos lados. La guerra terminó con la rendición argentina. Sin embargo, los gobiernos de países suramericanos nunca han dejado de afirmar que el territorio le pertenece a Argentina. Durante los 8 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, del 2007 al 2015, reclamó de manera férrea la soberanía de las islas y trató de presionar a empresas británicas y estadounidenses para que no perforaran las aguas aledañas a estas islas. En el 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, los dos países acordaron reanudar los vuelos desde aeropuertos argentinos. Durante el gobierno de Alberto Fernández, que sucedió a Macri, en diciembre del 2019, volvió a afirmar que el Reino Unido debe devolver las tierras que nos usurparon. Las tensiones han seguido, pero en este momento está también quieto a partir del año 2020. Brasil versus Uruguay por el pueblo Tomás Albornoz y la isla brasilera. Hace casi 90 años que hay una disputa latente entre Uruguay y Brasil por dos pequeños trechos en su frontera, como muestra el mapa. Desde 1974, Uruguay representa en sus mapas oficiales el Rincón de Antigas y la isla brasilera como zonas disputadas. Brasil no reconoce el reclamo.
Sin embargo, desde finales de los años 80, ninguno de los dos países se pronuncia al respecto. Haití versus Estados Unidos por las islas de Navassa. En 1859, el secretario de Estado estadounidense Lewis Cass aceptó el pedido de un capitán que reclamó la posesión de la pequeña isla caribeña de Navassa en nombre de Estados Unidos de acuerdo a la ley de las Islas Guaneras. La ley de las Islas Guaneras fue una ley federal aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 18 de agosto de 1856, autorizando a ciudadanos de los Estados Unidos a tomar posesión de estas islas que tuvieran depósitos de guano y con la finalidad de extraer guano si es que no estaba bajo la jurisdicción de otro gobierno. Navassa, sin embargo, ya tenía dueño teóricamente. En 1801, en plena revolución, Haití había reclamado la posesión de la pequeña isla en su nueva constitución, pero el gobierno estadounidense no reconocía el gobierno haitiano y solo lo haría hasta 1862 e ignoró las protestas por la isla. Ninguno de los dos países recientemente han hecho más comentarios al respecto y esta disputa está también en status quo. Salida al mar en el caso de Bolivia versus Chile. Hasta el principio del siglo XX, el territorio de Bolivia llegaba hasta el Océano Pacífico, pero el país perdió sus 400 kilómetros de costa en la llamada Guerra del Pacífico, 1879-1884, de Perú y Bolivia contra Chile. La actual delimitación territorial fue fijada en el tratado firmado en 1904, en el que se afirma que la soberanía chilena se extiende hasta la frontera con el Perú y la de Bolivia no alcanza a tocar el mar. El documento, sin embargo, le otorga a Bolivia perpetuidad en un amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio chileno por sus puertos en el Pacífico. Sin embargo, desde entonces la Constitución de Bolivia reivindica el derecho irrenunciable e imprescindible de este país sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya en el 2013, pero el tribunal falló a favor de Chile, manifestando que el diferendo no le pertenecía a Bolivia tener acceso al mar del Pacífico. Actualmente siguen discusiones entre estos dos países, pero ninguno afloja por ningún lado. Colombia versus Venezuela. El diferendo con Venezuela básicamente consiste en la delimitación de los mares territoriales, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental entre los dos estados del Golfo de Coquibacoa de Venezuela, para determinar jurídicamente frente al derecho internacional hasta dónde van los derechos de cada uno y otro estado, con relación al ejercicio de su soberanía y jurisdicción, así como a la explotación de los recursos naturales en dichas áreas. Algunos antecedentes. En 1954, por nota de la Cancillería colombiana, Colombia cede a Venezuela los islotes de Los Mojes y desde ese momento no se ha podido poner de acuerdo en la delimitación de las aguas marítimas en el Golfo de Coquibacoa o Venezuela. Han habido varios intentos entre 1970 y 1980. Todos han fracasado. En 1988 hubo fricciones diplomáticas serias por la presencia de una fragata colombiana en el sector que Venezuela considera de ellos. Finalmente la fragata se retiró y desde ese momento se ha mantenido congelado el diferendo entre los dos países. La siguiente ayuda muestra las máximas aspiraciones de Colombia de acuerdo a la línea media y las máximas aspiraciones de Venezuela, que ellos manifiestan que debe prolongarse la línea que delimita terrestremente a Colombia y Venezuela. El problema está en la disputa de los hidrocarburos que se encuentran en el área y que señala dichos. ¿Por qué me tiran la puerta? ¿Tú no has tirado la puerta? Áreas de tensión, gobiernos de No, izquierda. hace rato no. Yo escuché el primer timbrazo, llevas dos timbrazos.
Hay una voz ahí que Sí. interrumpe. Por favor, apague el micrófono, los de la puerta, por favor. Áreas de atención por gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Las áreas de atención relacionadas con gobiernos de izquierda en Latinoamérica son un tema complejo y variado, existiendo dos tipos de gobiernos de izquierda regidos por sistemas de gobierno autoritarios y sistemas de gobierno moderados. Pero en general, todos han llevado a sus países a una polarización política significativa en la sociedad, con divisiones profundas entre aquellos que apoyan estas administraciones y aquellos que las rechazan. En Latinoamérica hay 3 gobiernos de izquierda autoritarios y 3 gobiernos de izquierda moderados. Los gobiernos de izquierda autoritarios son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aunque 2 de ellos, Nicaragua y Venezuela, han sido elegidos mediante votación, existen serias dudas que no hayan sido manipuladas y solamente una vez llegan al poder buscan perpetrarse en él, modificando o creando una constitución que les permite seguir gobernando y ser reelegidos. Estos gobiernos se caracterizan por economía y política fiscal. Las políticas económicas y de estos gobiernos han generado controversia, especialmente en lo que respecta a la nacionalización de industrias claves, regulaciones comerciales y redistribución de la riqueza. Relaciones internacionales. A menudo han buscado establecer alianzas regionales e internacionales con otros países y bloques que sigan sistemas de gobiernos similares, los que los ha llevado a tensiones con naciones vecinas o con potencias globales democráticas. Corrupción y gobernabilidad. En algunos casos se han producido escándalos de corrupción que han socavado la credibilidad de sus gobiernos y han generado protestas y movimientos de oposición que son reprimidas por el gobierno de izquierda, violando el derecho democrático a la protesta y encarcelando a los líderes de estas protestas. Derechos humanos. La protección de los derechos humanos y las libertades individuales han sido temas de controversia, especialmente en lo que respecta a la libertad de prensa y a la independencia judicial. Desafíos económicos. La gestión de crisis económicas y la adaptación a factores externos como la caída de los precios de las materias primas han sido desafíos importantes para estos gobiernos. Desarrollo social. Estos gobiernos a menudo han implementado programas de desarrollo social y reducción de la desigualdad. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy escuchando una conferencia y preciso se escuchó toda la conversación y que la tirara a la puerta, no sé qué, y entonces me dijeron acá, por favor, los de... Bueno, continúo pues. Desarrollo social. Estos gobiernos a menudo han implementado programas de desarrollo social y reducción de la desigualdad, empleando recursos del Estado, lo que ha llevado a debates sobre la efectividad y sostenibilidad de estas políticas, puesto que en lugar de reducirlas, lo que ha causado es una gran emigración de sus ciudadanos que buscan mayores oportunidades de trabajo, sostenimiento social de sus familias. Este gran flujo emigratorio de América Latina hacia Estados Unidos precisamente es una de estas causas. Gobiernos de izquierda moderados son Colombia, Brasil y Chile, y han sido elegidos mediante votación como respuesta a la incapacidad de los dirigentes de la derecha de presentar soluciones convincentes a sus respectivos pueblos. Los gobiernos de izquierda moderada presentan las siguientes características. Política económica mixta. A diferencia de los gobiernos de izquierda más radicales, tienden a mantener una economía mixta que combina elementos del mercado y la regulación estatal. Promueven la redistribución de la riqueza a través del impuesto progresivo y programas de bienestar social, pero también valoran inversión privada. Compromiso con los derechos sociales. Suelen apoyar políticas que promueven la igualdad de género, los derechos de LGBTQ+, la educación y la atención médica accesible para todos. Buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de políticas sociales. Énfasis en la justicia social. Busca reducir las desigualdades económicas y sociales a través de políticas de inclusión y apoyo a grupos marginados como trabajadores, minorías étnicas y comunidades desfavorecidas. Enfoque en la diplomacia y la cooperación internacional. Busca construir relaciones diplomáticas y participar en acuerdos internacionales para abordar problemas globales como el cambio climático y la paz mundial. Reformas institucionales. Pueden impulsar reformas políticas y judiciales para fortalecer sus gobiernos. Defensa de los derechos laborales.
suelen apoyar sindicatos y políticas que protejan los derechos de los trabajadores y mejoren las condiciones laborales. En sus discursos pretenden enfrentar la clase obrera contra la clase empresarial para aparentar que están buscando mejorar las condiciones laborales del trabajador y tener el apoyo de los sindicatos. Medio ambiente. Tienen una mayor conciencia ambiental y también tienden a promover políticas de protección ambiental y energías amplias. En Colombia, debido al conflicto armado sustentado por el narcotráfico, buscan acuerdos de paz con la subversión y grupos dedicados al narcotráfico, que resulta ser una utopía, puesto que estos grupos realmente no les interesa salir de la clandestinidad, donde se lucran de los beneficios que deja el narcotráfico. Normalmente apoyan a los gobiernos de izquierda radicales pretendiendo que sean levantadas las sanciones económicas impuestas por falta de una democracia real y en violación de los derechos humanos de esos países. Poco a poco van perdiendo credibilidad y apoyo del pueblo ante la incapacidad de poner en marcha todas las reformas que han propuesto y que les permitió llegar al poder, y la oposición nuevamente se fortalece y gana terreno en el campo político. Áreas de detención por narcotráfico. Las áreas de detención por narcotráfico se ven analizadas desde dos perspectivas: países que cultivan y producen drogas ilícitas y países donde se consumen estas drogas. En la ayuda pueden ver cómo diferentes países, no solamente Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que son los países productores, como desde otras partes también se mueve estas drogas ilícitas para ser exportadas principalmente hacia Estados Unidos, Asia y Europa. Las tensiones y problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en América Latina, que afecta la calidad de vida de la población, están ligados en forma de exclusión social y debilidades institucionales, generando mayor inseguridad y violencia, y corroen la gobernabilidad en algunos países. No es de extrañar, pues, que en el contexto político internacional el tema de las drogas ha ido adquiriendo peso y presencia progresiva, y los acuerdos intergubernamentales en esta materia se extienden cada vez más para combatir este flagelo. En relación con la producción, América Latina concentra la totalidad de producción global de hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína del mundo. Posee además una producción de marihuana que se extiende hacia distintos países y zonas destinadas tanto al consumo interno como a la exportación, y crecientemente están produciendo amapola y ahora opio y heroína. Vamos a mostrar aquí en las siguientes dos figuras cómo es que se obtiene la cocaína base. Realmente son laboratorios muy rústicos que no requieren mayor tecnología y son camuflados en las selvas amazónicas donde se produce la coca. Entonces, ¿qué hacen? Pican la hoja de coca, la meten en una caneca donde la alcalinizan con cetatos de soda, carbonato de soda. Una vez ya se ha disuelto estas hojas de coca, la pasan a una segunda caneca con queroseno, ACPM y gasolina, donde la filtran finalmente para obtener una pasta que nuevamente la vuelven a filtrar hasta 4 veces y finalmente sale la base de coca. En relación a la obtención de cocaína de clorhidrato, este sí es un proceso químico un poco más complicado. Entonces, como en la selva no hay electricidad, se llevan algunos generadores precisamente para poder hacer el secado a presión y el secado en hornos microondas hasta obtener el clorhidrato de cocaína. En relación con el tráfico, la zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuentada para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero la ruta del Pacífico pasando por América Central ha ganado importancia relativa.
Los carteles del narcotráfico llevan décadas siendo un actor de inestabilidad en países como Colombia o México, donde la lucha por el control de la producción, transporte y distribución de drogas, como la cocaína, ha llevado a 40 guerras entre grupos, un aumento en la corrupción, la criminalidad y la perpetuación de dinámicas de pobreza y desigualdad al debilitar enormemente a los estados. Los países que cultivan y producen drogas ilícitas a menudo se involucran en la producción de estas sustancias debido a una combinación de factores socioeconómicos y geográficos. Estos factores pueden incluir rentabilidad, pobreza y falta de oportunidad, geografía, ya que en la región del Amazonas hay una alta pluviosidad, lo que facilita el cultivo de la hoja de coca. Falta de control gubernamental, estas áreas son inhóspitas y el Estado no puede llegar a ellas, y la demanda global. Ahora miremos países donde se consumen drogas ilícitas. Los principales países donde se consumen drogas son Estados Unidos, Europa, el Golfo Pérsico o Asia-Pacífico, pues que por sus condiciones económicas propician un mercado favorable al consumo, y precisamente en esa distribución donde distintos factores criminales hacen actos de presencia y el impacto de estas drogas se ha multiplicado a nivel político, económico y social, y el efecto adverso en estos países de destino no ha sido menor. Los problemas que la droga ha ocasionado en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido muy grave, siendo uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo, en términos sociales y económicos que afecta a la sociedad norteamericana. El consumo de drogas ilícitas se debe a una combinación de factores complejos. Algunas de estas razones las podemos resumir como acceso. La disponibilidad de drogas ilícitas en el mercado negro facilita su acceso para aquellos que buscan consumirlas. Factores socioeconómicos. Las disparidades económicas y sociales pueden llevar a algunas personas a recurrir a las drogas como una forma de escape o manejo del estrés. Influencia cultural. La cultura popular y los medios de comunicación pueden glorificar o normalizar el consumo de drogas, lo que puede influir en la actitud de las personas hacia las mismas drogas. Estrés y problemas de salud mental. El estrés, la ansiedad y otros problemas de salud mental pueden llevar a algunas personas a utilizar drogas como un mecanismo de escape y olvida a los problemas que afrontan. Factores genéticos y biológicos. La predisposición genética puede aumentar la vulnerabilidad de algunas personas a desarrollar adicciones. Falta de educación y prevención. La falta de programas efectivos de educación y prevención sobre los riesgos asociados con el consumo de drogas ilícitas puede contribuir a su uso. Acceso a tratamientos. La falta de acceso a programas de tratamiento o rehabilitación puede hacer que las personas tengan dificultades para superar las adicciones. Influencia de pares. La presión de grupos y la influencia de amigos o familiares que consumen drogas pueden llevar a algunas personas a probarlas inicialmente y posteriormente caen en las garras de la adicción a su consumo permanente. Es importante destacar que estas razones pueden variar ampliamente entre individuos y comunidades. Abordar el problema del consumo de drogas ilícitas implica enfoques multidisciplinarios que incluyan medidas de prevención, educación, tratamiento y reducción de daño. Voy a mostrar aquí dos figuras que presenté en el 2001 cuando fui agregado de defensa ante la Comunidad Europea, donde son temas que normalmente no se tratan, pero aquí podemos ver. Realmente el precio de la droga cuando sale hacia los países consumidores llega a un máximo de $6,000. $2,000 inicialmente para los cultivadores, $4,000 para los que procesan la base de coca y el clorhidrato y $6,000 para los que lo sacan a las fronteras. Cuando llega a Estados Unidos o a los países consumidores, la base de coca tiene un precio de $20,000, pero en la distribución, en pequeñas dosis, llega a $100,000. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde quedan las ganancias? Este es un factor muy importante de analizar porque en mi concepto, ahí está el problema también del consumo de droga en los países que la consumen, porque las ganancias realmente se quedan en estos países, en los bancos, en las empresas que producen
los químicos, etcétera, etcétera. En cuanto la droga es como cualquier artículo, es un artículo que tiene un precio y se rige también por la ley del mercado de la oferta y la demanda. Entonces ahí vemos cómo en la ayuda se presentan estos dos factores. Si atacamos la producción de la droga, por ejemplo, hay menos producción, pero como hay mayor consumo, el precio sube. Pero si atacamos el consumo, ¿qué pasa? Que reduce el valor del precio de la coca y entonces no hay un incentivo para producirla. Me parece que ahí también está un factor predominante que he querido aquí exponer en esta conferencia. Área de detención por migración en Latinoamérica. Este es un problema muy grave, precisamente que los gobiernos de izquierda, tanto rígidos como los moderados, han propiciado que haya una gran migración de estos países hacia los Estados Unidos que buscan oportunidades. Las dos gráficas que vemos ahí muestran este proceso de migración. También el almirante Yance lo tratará un poquito más en detalle. Recientemente en el periódico Universal salió el peligro que late en el Darién. El tapón del Darién es una zona selvática que separa a Panamá y Colombia. Por ahí es que va el flujo de migrantes que en este año llegó a más de 400,000 personas. Cobran entre 15 y 25 dólares por pasarlos hacia Panamá y ellos siguen el trayecto hacia Estados Unidos, hacia México y después a Estados Unidos. El problema está en que son familias enteras con niños menores de 5 años que solo llevan alimentos en sus mochilas, agua solamente también muy poca. Entonces se ha presentado una gran mortandad de personas de menores de edad porque este trayecto dura más o menos 10 días para atravesarlo. Las principales razones del proceso migratorio se producen por búsqueda de mejores oportunidades económicas, reunificación de familias, huir de la violencia y la persecución, educación y oportunidades académicas, mejorar el sistema de salud, buscar seguridad y estabilidad en Estados Unidos principalmente, buscar una libertad religiosa, las catástrofes naturales y desastres como terremotos, huracanes y otras emergencias pueden obligar a las personas a buscar refugio en los Estados Unidos, oportunidades de emprendimiento. Para algunos, Estados Unidos ofrece un entorno propicio para iniciar o expandir negocios y emprendimiento. Diversidad cultural y calidad de vida. La diversidad cultural y la calidad de vida en Estados Unidos también son atractivas para muchos migrantes. Conclusiones. Cada una de las áreas de tensión en Latinoamérica genera diferentes conclusiones por las cuales las he separado así. Conclusiones por tensiones de disputas territoriales. Las tensiones por disputas territoriales en América Latina pueden llevar a una serie de conclusiones y observaciones. Legado histórico. Muchas de las disputas territoriales en la región tienen raíces en la historia. Soberanía nacional. Las naciones en conflicto a menudo argumentan la defensa de su soberanía y la integridad territorial. Diplomacia y cooperación. Las tensiones territoriales pueden resultar en esfuerzos de diplomacia y cooperación para resolver los problemas como el uso de mediadores internacionales o la negociación directa entre las partes involucradas. Riesgos de conflicto armado. Aunque la mayoría de las disputas territoriales en América Latina se han resuelto de manera pacífica o están latentes, existe siempre el riesgo potencial de escalada hacia conflictos armados si no se gestiona adecuadamente. Impacto en la región. Las tensiones territoriales pueden afectar la estabilidad y la cooperación regional, lo que puede tener un impacto en la seguridad y el desarrollo económico en América Latina. Importancia de las instituciones internacionales. La participación de organizaciones como la ONU, la OEA, la Corte Internacional de Justicia puede desempeñar un papel crucial en la resolución de conflictos territoriales y el mantenimiento de la paz en la región.
En resumen, las tensiones por disputas territoriales en América Latina son uno de los temas más complejos que involucra historia, recursos, soberanía y diplomacia. Y su gestión adecuada es esencial para mantener la paz y la estabilidad en la región. Conclusiones sobre los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Las conclusiones sobre los gobiernos de izquierda en América Latina varían según la perspectiva y política y el contexto específico de cada país. Algunas conclusiones generales son: diversidad de resultados. Los gobiernos de izquierda en la región han tenido resultados diversos en términos de políticas económicas, sociales y políticas. Algunos han logrado avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, mientras que otros han enfrentado desarrollos económicos y políticos. Ciclos electorales. En muchos países los gobiernos de izquierda han experimentado ciclos electorales con periodos de éxito electoral seguidos de derrotas. Esto sugiere que la popularidad de la izquierda en la región puede ser variable. Desafíos económicos. Algunos gobiernos de izquierda han implementado políticas económicas intervencionistas que han generado tensiones en sectores empresariales y financieros. Estas políticas a veces han llevado a problemas económicos como la inflación o la falta de inversión. Avances sociales. Muchos gobiernos de izquierda han impulsado programas sociales para reducir la pobreza y mejorar la educación y la salud. Estos programas han tenido impactos positivos en las condiciones de vida de muchas personas. Polarización política. Los gobiernos de izquierda también han enfrentado polarizaciones políticas de varios países con fuertes divisiones entre partidarios y opositores. Esto ha contribuido a la inestabilidad política en algunos casos. Legado a largo plazo. El impacto a largo plazo de estos gobiernos de izquierda en América Latina aún está por determinarse. Su legado dependerá en gran parte de cómo evolucionan las políticas y la economía en los años posteriores a su mandato. Tensiones por narcotráfico. Las tensiones en Latinoamérica debido al narcotráfico son temas complejos y multifacéticos. Algunas conclusiones generales que pueden extraerse son: violencia. El narcotráfico ha contribuido significativamente a la violencia en la región, con grupos criminales compitiendo por el control de rutas de tráfico y territorio, lo que ha resultado en altas tasas de homicidio y conflictos armados. Corrupción. La influencia del narcotráfico ha permeado a las instituciones gubernamentales y fuerzas de seguridad en algunos países, generando corrupción y debilitando la capacidad del Estado para combatir este problema. Desarrollo económico. La presencia del narcotráfico puede tener efectos negativos en el desarrollo económico, ya que puede desincentivar la inversión extranjera y socavar la estabilidad económica en la región. Migración. Las tensiones debido al narcotráfico pueden contribuir a la migración forzada de personas que buscan escapar de la violencia y la inseguridad en sus países de origen. Cooperación internacional. La lucha contra el tráfico en América Latina a menudo requiere cooperación internacional, ya que este problema trasciende las fronteras. La colaboración entre países es esencial para abordar eficazmente este desafío. Conclusiones por tensiones debido a la migración en Latinoamérica. La migración hacia el norte desde Latinoamérica ha generado diversas tensiones y desafíos en la región. Algunas conclusiones que se pueden extraer son: tensiones en las relaciones bilaterales. La migración ha causado tensiones en la relación entre los países de origen y los países receptores, particularmente entre América Central y México con respecto a los Estados Unidos. Presión sobre los sistemas de salud y educación. El aumento en la inmigración puede sobrecargar los sistemas de salud y educación en los países de origen y en tránsito, lo que lleva a recursos limitados y servicios insuficientes para las poblaciones locales. Desafíos económicos y sociales. La migración puede tener un impacto en la economía de los países de origen debido a las pérdidas de mano de obras calificadas y a la dependencia de las promesas enviadas por los migrantes, a las remesas enviadas por los migrantes. También puede generar tensiones sociales relacionadas con la competencia por empleos y recursos, derechos humanos y seguridad. La migración irregular puede exponer a los migrantes a riesgos significativos como la trata de personas y la violencia. Esto resalta la importancia de abordar la migración desde una perspectiva de derechos humanos y seguridad. Necesidad de cooperación regional. La migración es un desafío compartido en Latinoamérica que requiere una mayor cooperación entre los países de la región para abordar las causas subyacentes, mejorar la seguridad en las rutas
migratorias y promover soluciones sostenibles. Conclusión final. Como conclusión final sobre los 4 temas acordados: disputas territoriales, gobiernos de izquierda, narcotráfico y migración, nos muestra las complejidades geopolíticas que actualmente tiene Latinoamérica y que generan grandes tensiones entre los países que la componen y que requiere una integración y cooperación mutua entre las naciones que la componen a través de las organizaciones ya establecidas como ONU, OEA y la Corte Internacional de Justicia, o diálogos directos entre ellas para llegar a soluciones pacíficas en el caso de las tensiones territoriales, o cooperación en las otras 3 para mitigar los riesgos existentes y convertir las desigualdades socioeconómicas que generan en muchos países casos de tensiones y delitos transnacionales, como es el caso del narcotráfico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor almirante Porras. Muy completo su conferencia. Si algunos de los que están en la audiencia quieren hacerle alguna pregunta, este es el tiempo. Bueno, yo tengo una pregunta para el señor vicealmirante Porras. Aquí en los Estados Unidos, con el gobierno del presidente Biden, hay una preocupación muy grande por las políticas, digamos, sociales que hay en América Latina y, lógicamente, estos fenómenos migratorios, que no es único, lógicamente, de América en general, sino también en Europa y en África. Usted bien lo decía, que tiene que existir unas políticas sociales para que no haya ese flujo migratorio debido a la falta de oportunidades que hay en América Latina propiamente. Mi pregunta sería, ¿usted cree que a futuro las políticas de los, digamos, de los gobiernos de izquierda pueden mitigar este problema migratorio? Yo lo veo difícil, especialmente en los países de izquierda radicales. En los países de izquierda moderados, la migración se produce como tránsito. Muy pocos colombianos, en el caso de Colombia, o en el caso de Brasil, o en el caso de Chile, van hacia el norte. Los que van realmente son familiares de los que ya están en Estados Unidos y que se unen a ese proceso. Pero el proceso migratorio más grande se debe, una parte, al narcotráfico y la otra parte de gobiernos de izquierda. Y lógicamente también una parte que nos llega de África a través de Brasil y que van por el corredor andino hasta llegar a Colombia, por el sur de Colombia, procediendo desde Ecuador. Muchas gracias, señor vicealmirante Porras. Y otra pregunta ya con relación al narcotráfico. Tengo entendido que desde luego hay un tratado internacional entre Estados Unidos y propiamente Colombia, nuestro país. Y hay una figura jurídica que es la interdicción marítima con relación a estas, digamos, embarcaciones submarinos clandestinos que transportan la droga y llegan algunas veces a feliz puerto en el Pacífico y más en el Caribe. En su concepto, ¿usted cree que fracasó el programa de gobierno antidrogas? Yo pienso que no ha fracasado. Actualmente, bueno, ese tema lo va a tratar también la almirante Yance, pero actualmente el tratado es vigente y la Armada colombiana es la que más incauta droga en el Mar Caribe y en el Pacífico. Ha incautado hasta submarinos artesanales, gofas, que son lanchas muy rápidas que desarrollan hasta 60, 70 millas por hora, pero la Armada se ha modernizado precisamente por estos programas de ayuda entre Estados Unidos y Colombia. Existe también una red de vigilancia a través de radares y de plataformas aéreas que permite la interdicción marítima. De tal manera que yo pienso que no es que haya fracasado. Yo pienso que el principal fracaso es porque los países consumidores no han visto el problema desde el punto de vista, como lo expuse yo, del consumo de la droga
y qué está generando este consumo de droga, porque es que las ganancias no se quedan aquí en los países productores, las ganancias se quedan es allá, pero uno nunca oye ni ve en la prensa que capturaron a una persona extranjera allá en Estados Unidos porque estaba vendiendo la droga. Entonces yo creo que ahí también hay una falla tremenda de los países consumidores. E igualmente no se mira el problema desde el punto de vista, como lo dije yo, del mercado, ¿sí? Si el consumo disminuye, lógicamente el precio disminuye y la incentivación para producir aquí va a disminuir porque ya no es un incentivo producir la droga aquí porque el precio es muy barato. Ese es el otro factor que yo veo que ni siquiera lo plantean. El único que lo ha planteado he sido yo, ya te digo, en esta conferencia y en el 2001 que tuve la oportunidad de presentarlo a la NATO en Bruselas. Muchas gracias, señor vicealmirante Porras, por su ponencia. Ha sido muy enriquecedora. Le vamos a dar entonces la oportunidad, o el siguiente ponente va a ser el señor vicealmirante Luis Fernando Yance. Permaneció en la Armada Nacional 38 años, logrando el último cargo comandante de la Infantería de Marina de Colombia, comandante de 3 fragatas, Cuerpo de Guardacostas de Colombia, siendo su cofundador, asesor Comando Sur de Estados Unidos y Universidad de Georgia en la tercera Conferencia Mundial sobre las Drogas, instructor de sistemas de combate en unidades tipo destructor en Guantánamo, Cuba, revisor por parte de Colombia en el Convenio Marítimo contra las Drogas en los Estados Unidos y extendido al Reino Unido en el Mar Caribe. Escribió 6 manuales tácticos de guerra para la Infantería Marina, también el libro Guía para el Oficial de Infantería Marina, el libro histórico de la Infantería de Marina en 2 tomos. Escribe periódicamente en revistas de ámbito militar sobre seguridad, defensa nacional, geopolítica, derechos humanos. Ingeniero naval con énfasis en electrónica, escuela naval. Magíster en seguridad y defensa nacional, en derecho internacional y derechos humanos, Universidad Militar Nueva Granada. Posgrado en administración financiera, Universidad de AM, con trabajo de grado laureado. Cursos propios de la profesión naval en sistema georreferencias en Estados Unidos, sistemas de radar en Dinamarca, sistemas de misiles acústicos, guerra electrónica y comunicaciones en Alemania, armadas en Bélgica. Señor vicealmirante Yance, tiene la palabra. Gracias a todos los oyentes. A usted, René, muy amable por la invitación que me ha hecho para hablar sobre estos temas que son de actualidad. El señor almirante Porras ya habló de algunos temas que yo iba a tratar, cuales omitiré o los diré en forma rápida para evitar la duplicidad de volver a relatarlos. Me corresponde hablar del Mar Caribe, sus tensiones, relaciones, donde convergen culturas diversas, de grandes antagonismos, de países que ven en este mar de Américo Vespucio en oportunidades políticas, de geopolítica, del petróleo y minerales. También vamos a hablar sobre el narcotráfico, las migraciones y unas conclusiones. Vamos a ver el Mar Caribe. Como ven, el Mar Caribe es uno de los mares más grandes del mundo y también es muy biodiverso en su fauna y su flora. Además que es adyacente al Mar de las Antillas. Sobre este mar también porque se ha convertido en una región de grandes oportunidades como también de paraísos fiscales para personas influyentes en el mundo político, ya sea empresariales, personajes adinerados, de la banca internacional y de aquellas organizaciones que se extienden bajo el mundo del narcotráfico y de paso utilizar estos corredores para transportar la droga hacia Estados Unidos, Europa y Asia principalmente, y que ocasionan tensiones, como le decía al comienzo, en este contexto de Latinoamérica. Algunos países no tienen seguimiento de estas actividades ilícitas, como son Cuba, Nicaragua y Venezuela,
que escapan del radar de los organismos internacionales y efectúan blanqueo de capitales teniendo como recursos los provenientes del tráfico de drogas, y también han surgido en este marco del Mar Caribe disputas en áreas marítimas sensibles y territoriales, y tengo como ejemplo entre Honduras y Nicaragua, entre Nicaragua y Costa Rica, entre Nicaragua y Colombia, entre Colombia y Venezuela, y con Venezuela, como lo dijo el señor almirante Porras, Venezuela con Surimán, entre otras. El Mar Caribe se sumerge en tensiones geopolíticas que trataremos de explicar y que amenazan la seguridad de la región. En la próxima figura que vamos a ver, vamos a posicionar los países continentales e islas que comprenden este cordón de ese mar espectacular. En él vemos al comienzo los territorios continentales. Los territorios continentales son Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice y México. Esa es la parte continental. Ahora vemos la parte insular. Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada. Acuérdense que de Granada salió la expedición hacia Panamá para derrocar al general Noriega con una flota de la Marina de los Estados Unidos y los infantes de Marina. También Haití, que es uno de los países más pobres de la región. Jamaica, San Cristóbal y Nieves, que prácticamente es el cordón hacia el lado este. Santa Lucía, también está ahí cerca. San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, que está en ese islote. Así también tenemos otros países que son, otros territorios, perdón, que son territorios dependientes de otros países como Puerto Rico, que es un protectorado de los Estados Unidos, una extensión del estado de otro estado en el Caribe. Tenemos del Reino Unido, tenemos las Islas Vírgenes y las Islas Caimán. Igualmente, los Países Bajos tenemos 5 territorios, entre ellos está Aruba, que queda frente a Venezuela, Curazao igualmente, Bonaire también, una isla más pequeña que se llama San Eustaquio, también de los Países Bajos, y Saba, que es una isla hermosísima que queda también alrededor de ese cordón de los Países Bajos. De Francia tenemos 3, que son San Bartolomé, que están cerca hacia el este, San Martín o San Martín y Guadalupe en Francia. Entonces vamos a ilustrar ahí podemos ver la geografía sobre el Mar Caribe. El Mar Caribe, principalmente las islas, se han convertido fácilmente en la oportunidad de tener cuentas bancarias en estos territorios insulares. Entonces vamos a ver el tema de los paraísos fiscales. Se puede entender que estos lugares son paraísos fiscales, como ven en la ayuda, hay unos que son complacientes y otros que son definidos como paraísos fiscales. Es la forma coloquial con la que se nombra a las jurisdicciones que ofrecen tasas tributarias muy bajas o inexistentes y facilitan esconder la información financiera. Por allá en el año 2016 se publicaron los Panama Papers. Incluían a un centenar de personas, banqueros, expresidentes de Estado y élites de todo el mundo que poseían empresas en papel gestionadas por una firma y en algunos casos ligadas al narcotráfico, que hacen uso de estos mecanismos para lavar dinero y evadir sus responsabilidades financieras y tributarias en sus países de origen. Vemos que los carteles de México, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia se hallan con las mafias ligados en ocultar estas riquezas en estos países continentales e insulares. La historia más reciente la podemos describir de la siguiente manera.
En los años 60 se promovieron que las colonias tuvieran unas tasas bajísimas de impuestos a empresas para atraer y conservar grandes fortunas. En el año 73 o 1973, los americanos se acercaron a estas nuevas naciones para negociar tasas de impuestos bajas a cambio de llevar inversión, como fue el caso de las Islas Caimán. Hay una periodista y una investigadora que se llama Susan Roberts. Esta investigadora de la Universidad de Kentucky documentó estos procesos en un artículo académico en el año 1995 que en su letra decía: Small place, big money, the Cayman Island and the International Financial System. Y dejó planteados de cómo evolucionan estos paraísos fiscales para ganar dinero y evadir impuestos, adquirir propiedades y yates de lujo, creando sociedades que son llamadas offshore. También las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas, internacional conocida como Pandora Papers, puso en foco en las finanzas secretas de alrededor de 300 funcionarios públicos de 90 países, de 35 jefes de Estado, de 130 multimillonarios, y quedaron todos a la luz pública. En la siguiente ayuda vemos los paraísos fiscales en el mundo. El Observatorio Europeo reconoce 24 países fiscales en el mundo, de los cuales, como podemos apreciar, 10 pertenecen al Mar Caribe, o sea, el tema que estamos tratando. El otros pertenecen a Europa, pues son 4, a Asia, a África y a Oceanía, que tienen 8 casos. Los gobiernos en estos lugares tienen instituciones muy débiles en la fiscalización de estos dineros. Su sistema judicial no es robusto y la policía y organismos de investigación no tienen las herramientas suficientes y se someten en algunos casos al soborno, y estas políticas públicas de algunos estados son frágiles en estos casos. Por ello, hemos visto casos de tensión entre países fronterizos por esta razón. El último lo tuvimos nosotros los colombianos con Panamá por la denuncia que hizo Colombia a este estado como paraíso fiscal. Hoy tenemos más problemas por las ideologías, como los dijo el señor almirante Porras, que están incrustándose y no permiten ver la película completa. Vamos al siguiente tema, que es geopolítica, petróleos, minerales en el Mar Caribe. Como ven en la ayuda, Venezuela es de mayores reservas del mundo. Recordemos, quiero anotar que fiel a su política de palo y zanahoria que con Venezuela, Estados Unidos ha decidido aliviar las sanciones al sector petrolero, del gas y del oro, según informó el Departamento de Estado. De acuerdo a la pregunta que hacía René, pues yo se la contesto en este sentido. Para mí creo que es una estrategia de los americanos con el fin de paliar todo este tema migratorio que tienen en los Estados Unidos y que está en abundancia en Texas, en Nueva York, en Los Ángeles, especialmente de inmigrantes venezolanos. Entonces la idea es que Venezuela, con este nuevo respiro que le está dando Estados Unidos, que hable con la oposición, que mantengan la parte democrática, pues va a generar, mi apreciación muy personal, que Venezuela se va a convertir en el Qatar de la región. Es decir, un país rico, como en Qatar, que no pagan impuestos, la gente va a volver nuevamente, y Colombia se va a ver, en cierta forma, va a aliviar sus temas financieros que tiene aquí, porque nosotros somos la despensa de Venezuela. Entonces, esa es la idea que yo concibo y es la apreciación que tengo sobre los Estados Unidos con ese nuevo respiro que le está dando a Venezuela. Esto mueve el ajedrez geopolítico de las potencias como Rusia, China e Irán en tener una mayor presencia en el Caribe. Nicaragua ha aprovechado esta coyuntura y los problemas limítrofes terrestres y marítimos con la sentencia de la Corte Internacional de la Haya, que han sido la mayoría a su favor. Con los Estados Unidos, recuerden ustedes que en el año 1984, con los sandinistas a la cabeza de Ortega, demandaron a Estados Unidos en el caso de los Contra.
por armar, entrenar, equipar, financiar y abastecer a estos grupos en una organización militar con el objetivo de derrocar al gobierno sandinista. Estados Unidos no presentó defensa alguna porque consideró, creo en mi opinión, que la Haya no era tribunal competente y no reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y menos este fallo adverso. Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo con Colombia, como los trató el señor almirante Porras, pues datan de tiempo atrás. Yo quiero hacer un resumen. Prácticamente nosotros tenemos, llevamos 21 años con problemas con Nicaragua. Hubo la sentencia del 2007, en Colombia gritamos júbilo, pero realmente era un reconocimiento que le hacía la Corte a Colombia porque desde sus ancestros, desde la cédula real, del 1803 que habló el almirante Porras y más otros tratadistas, siempre la parte de Nicaragua correspondía a Colombia. Esta parte, la parte verde con Nicaragua, todo eso era la Corte de Muquitia, pertenecía a Colombia. En el año 1928, Nicaragua firmó un contrato con Colombia de las Guerras Bárcenas, que es el Meridiano 82, y se ratificó después en el año 1930. En esa ratificación, a solicitud del mismo Nicaragua, solicitó que incluyeran que a partir del Meridiano 82, a Colombia le correspondía toda la parte este y a Nicaragua del Meridiano 82 hacia el oeste era de Nicaragua. Eso quedó ratificado por los dos gobiernos con los congresos respectivos. Pero la Corte, ellos demandaron primero el Tratado de Guerra Bárcenas, siendo un tratado válido de acuerdo a la costumbre internacional. Pero después cambiaron de opinión. Después dijeron, no, es el tratado que tiene Colombia no, es espurio, no tiene ninguna consistencia con nuestros, porque nosotros somos un país que es pequeño y tenemos un gigante que es Colombia que nos tiene en una jaula. Prácticamente siguieron los procesos y en el año 2007 la Corte sentenció que Colombia, son 11 cayos, le corresponden los San Andrés y los demás cayos, a Colombia, a excepción de 3 que estábamos en litigio con los Estados Unidos, que después en el año 1982 pasaron a Colombia. En el nuevo fallo del 2012, que para mí es el fallo que va en contra de los intereses nacionales e inclusive contra los demás estados, porque los demás estados estaban pendientes de esta jurisprudencia que estaba sentando la Corte Internacional de Justicia, incluyendo que los tratados que había hecho Colombia los estaba pulverizando, digámoslo en forma coloquial. Es así que en el fallo de noviembre 19 del 2012, la parte que está sombreada con esta pasó a Nicaragua, toda esta parte hacia arriba, más esta parte al sur. ¿Y qué consecuencias trajo? Que de tajo nos quitó los límites con Costa Rica, ese es el primero. Después, ya con Costa Rica no tenemos límites. Con Honduras tampoco. Además, mutó el tratado de limitación marítima con Panamá porque entró un nuevo actor, que es Nicaragua. Con Jamaica nosotros teníamos un tratado de limitación marítima de régimen común en la cual Jamaica puede pescar y llevarse el producto de la pesca a su país, y Colombia hacía lo mismo. Entraron 2 nuevos actores en ese tratado, que son Honduras y Nicaragua nuevamente. Posteriormente hubo un fallo, este fue el fallo más grave para Colombia, que en mi concepto Colombia no lo debe aceptar, porque nos quitó 75.000 kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales, es decir, que de derechos que teníamos nosotros para poder explotar tanto la parte del suelo y el subsuelo de estas aguas jurisdiccionales. Además, nos dejó a los raizales que viven en estas de la pesca. Es decir, nosotros no podemos, de acuerdo al fallo de julio del abril del año pasado, la Corte sentenció que Colombia no puede parar o
incautar ningún producto de pesca y menos a las unidades con bandera nicaragüense o con permiso nicaragüense, revisarlas. Nosotros lo hacíamos revisándola en el convenio de interdicción marítima. Ahora no, ahora ya pueden hacer lo que quieran ahí en el Caribe. Nosotros no podemos revisar esas embarcaciones y ellos las mimetizan eso diciendo que están en pesca y a la hora de la verdad lo que están haciendo es un tráfico de narcóticos por la región. Viene después, que ese es el julio 13 de este año, hace poco, el caso de la plataforma continental extendida. Y aquí tengo que hacer que esto sembró un hito en la jurisdicción, en la jurisprudencia marítima. ¿En qué sentido? El canciller nuestro, el coronel Julio Londoño, Londoño. cuando era canciller, por intermedio del presidente de la República, le dio la orden a la Armada que buscara una superficie que emergiera en el mar, porque ya estábamos como mirando hacia el futuro de que la plataforma continental extendida de Nicaragua iba a ser propuesta hacia la Corte Internacional de Justicia. Entonces, Nicaragua, antes de que se vencieran la jurisprudencia, la jurisdicción que tenía con la CIJ, demandó nuevamente a Colombia y solicitó que la plataforma continental extendida de Nicaragua iba más allá de las 200 millas. Es decir, se iba a traslapar casi por aquí, por acá, por este lado, hacia Cartagena, aproximadamente 150 millas de Cartagena. O sea que con eso tenían dos situaciones ambivalentes. Una, que la zona económica exclusiva era de Colombia, pero la parte sumergida era Nicaragua. O sea, entonces todos los países del Mar Caribe estaban atentos a esta sentencia de la Corte, porque decían, bueno, si esto pasa aquí, entonces aquí nos vamos a agarrar entre todos, las Antillas Menores, los Barbados, todas las islas que vimos en el Mar Caribe. Gracias a Dios por el trabajo que hizo la Armada Nacional en forma científica, en forma operacional, en forma didáctica. Desde el año 2008 estaba buscando esa piedra que ven en la ayuda, que es una piedra que genera mar territorial y genera plataforma continental. Duramos 15 años buscándola y emergiendo y buscando los argumentos científicos que le mostraran al mundo que esa roca generaba plataforma continental. En principio le presentamos, perdón, estoy hablando de presentamos, los negociadores le presentaron a la Corte Internacional de Justicia 32 rocas, pero solamente esta roca que están ahí fue el punto de partida para que nos reconocieran la plataforma continental y negarle las pretensiones que tenía Nicaragua de extender su plataforma continental de 200 millas a 350 millas. ¿Cómo encontramos esa roca? Aquí también hay una lectura de novela. En la Armada, con los buques, estaban haciendo estaciones, porque todo se mapeó el mapeo que se hizo en el Caribe, haciendo estudios oceanográficos, hidrográficos con los científicos. Mandamos a oficiales que habían estudiado en Europa, inclusive en Suecia, maestría y doctorados para estos temas. Las rocas se encontró, óiganlo bien, porque los buzos vieron salir una ave de la roca y tenía un nido de huevitos ahí en la roca, y por eso nos dimos cuenta que esa roca estaba emergiendo en el mar, y eso fue el punto de partida, y de ahí nació toda la parte científica para poder demostrarle a la Corte Internacional de Justicia que estábamos que esta generaba una plataforma continental. Ese es el cuento de este diferendo con Nicaragua. Ahora vamos a ver otro tema, la franja y la ruta. Algunos llaman que es la ruta de la seda. Pues yo lo llamo la franja y la ruta, que es una iniciativa creada por China en el año 2013 para el desarrollo de regiones como Latinoamérica y el Caribe. Y pásmense ustedes lo que están haciendo los chinos para la conectividad global, para proporcionar nuevas ideas y direcciones, para resolver los problemas de la región y crear nuevas oportunidades para el desarrollo en la cooperación económica y comercial.
mutua, que sea mutua. La mayor presencia de la República Popular China en el Caribe está centrada en sus intereses en el ámbito político, óigase bien, con el hecho de que 5 estados de la región del Caribe siguen reconociendo a Taiwán. Las iniciativas de China son presionar a estos gobiernos para que cambien sus relaciones diplomáticas con Taiwán, y esto ha acelerado su compromiso con varios países como Haití, San Vicente, que los vimos ahora, y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal, y Nieves, tras la visita a Taiwán hecha en julio del 2022 por la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Ellos han aumentado sus intereses económicos con la construcción de nuevos puertos en Trinidad y Tobago, así como su participación del 10% en el mayor yacimiento de gas natural del Caribe en este país, es decir, en Trinidad y Tobago, así como su participación del 10% en el mayor yacimiento de gas natural del Caribe en este país. También en el nuevo potencial petrolífero mar adentro en Surimán, que lo explicó el señor Almirante Porras. En Jamaica, su interés se centra en la bauxita. Fundamental para la... Sí, señor. En la bauxita, fundamental para la producción de aluminio, con una inversión inicial de $3.000 millones de dólares. En República Dominicana, en la construcción de la mayor instalación fotovoltaica, es decir, de energía solar. Ahora bien, observamos con vivo interés el proyecto de construir un canal interoceánico en Nicaragua. Ese es uno de los propósitos que tiene la China. Teniendo en cuenta los últimos problemas que ha tenido el canal de Panamá por el cambio climático, esto por consecuencia de la escasez de lluvias, reduciendo el nivel del agua y poniendo en aprieto a las autoridades del canal, imponiendo restricciones al peso de los buques y el tráfico diario. Es un objetivo geopolítico de la China encontrar las vías de comunicación en el Caribe. En el sector de comunicaciones, pues las empresas chinas han expandido y han avanzado en la comercialización de sus teléfonos a raíz de toda esta parte de América Latina y especialmente en el Mar Caribe. También están construyendo un proyecto de ciudad inteligente, como la Smart Government, con el gobierno de Guyana. Este es su interés en obligar al no reconocimiento de Taiwán y ampliar su cobertura en la construcción de carreteras como en Jamaica y el Caribe en general, con créditos en la cual estos países quedan hipotecados por muy largo tiempo. Y es una gran apuesta porque están en las cercanías de Norteamérica. Estados Unidos, ese es mi criterio, debe prepararse en forma activa por la presencia de China y sus consecuencias en tiempos de paz o de tensiones mundiales, en la cual se vea inmerso en una guerra con este país por Taiwán u otra frente de conflicto como está sucediendo en Ucrania, y también las últimas consecuencias que hemos visto en el Mediano Oriente entre el Estado palestino e Israel, que pueden involucrar a otros países como Irán, pueden involucrar a los 17 países que son del Medio Oriente. Ahora vamos a ver el narcotráfico, que ya lo vio el señor Almirante Porras. Pero aquí hay un ingrediente principal, que es el fentanilo. Los delitos violentos y el tráfico de drogas representan amenazas serias para los países de la cuenca del Caribe y sus estados. Aquí tengo que decirlo que los flujos de cocaína, de acuerdo a las estadísticas, hacia el norte se han reducido utilizando estos corredores acuáticos, gracias a las acciones de las autoridades norteamericanas, de Colombia y México principalmente. En Colombia principalmente lo que es la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el Ejército Nacional. Estamos involucrados en un solo tono para combatir este flagelo y sobre todo estas rutas. Hoy han incursionado en uno más letal, que es el fentanilo, fabricado ilícitamente con efectos similares a la heroína, más potente que la cocaína, más adictivo y peligroso de todas estas sustancias ilegales.
En esta parte, Salvador se destaca en los medios, las medidas que han tomado en su orden interno, y el éxito se ve reflejado en menos tránsito por este corredor del Pacífico, y porque tiene una justicia más severa con las bandas y pandillas que ustedes todos conocen con el gobierno de Bukele. Colombia es un país que ha sufrido consecuencias de la producción y tráfico de estas drogas, y gracias a las fuerzas de policía y militares han dado un duro golpe a las carteles en forma contundente y continua en más de 30 años. Quien les habla fundó el Cuerpo de Guardacostas con el señor almirante Matallana para luchar contra las formas ilícitas. Hoy, el más exitoso de la región gracias al apoyo de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos, con el guardacosta de los Estados Unidos, con la misma Marina de los Estados Unidos, con los infantes de Marina de los Estados Unidos y con algunas agencias de seguridad de los Estados Unidos para luchar contra las formas ilícitas. Tenemos entonces, como ven la figura, las unidades de guardacostas que se inició con una estrategia nacional contra la violencia en el gobierno del presidente Gaviria y ha sido exitoso, y este ha sido un éxito total, y estamos entrenando a tripulaciones del Caribe, por ejemplo, Panamá, a Honduras. Nuestra tecnología Cotecmar está construyendo unidades que les está vendiendo también a estos países del Mar Caribe. El tráfico. Como vemos, la ayuda, algunos regímenes no tienen una lucha frontal a este flagelo. Como decía yo en anterior ayuda, pues ha disminuido el tráfico en el Caribe y se ha extendido hacia el Pacífico, especialmente saliendo de la costa del Pacífico. Es fácil recordar o advertir que la costa pacífica colombiana, que más o menos tiene unos 1.200 kilómetros, y haciendo un símil con la frontera de Israel con el Estado palestino, son de 534 kilómetros. Aquí son 1.300 kilómetros y solamente tienen dos carreteras incipientes que van, una hacia Buenaventura y otra hacia Tumaco, una en la parte norte, central, perdón, y otra en la parte sur. Del resto uno se mueve allá por esteros, por agua, por la cordillera occidental, que es una cordillera y que la pluviosidad de la región es una de las más altas del mundo. Entonces, como pueden ver, entonces, eso facilita a, a los narcotraficantes para expandir todo su tráfico alrededor del Pacífico y llegar hacia México y de México hacia los Estados Unidos. Unos datos sobre este tema. Según el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, en este año se han incautado 1.100 toneladas de droga, gracias al trabajo constante de las autoridades colombianas. Se han destruido más de 5.000 laboratorios, lo que representa un 16% más de lo registrado en el último año del 2022. La interdicción de sumergibles. Se han incautado aproximadamente unos 20 sumergibles, como muestra la figura, para el transporte de la droga, y observamos la tecnología y la iniciativa de los carteles para el transporte de la droga con dosis de una gran ingeniería naval que en ocasiones son indetectables. Entonces, para ello, la Armada de Colombia, con el apoyo de la Fuerza Aérea, ha transformado las operaciones de interdicción, utilizando como primera medida la inteligencia muy puntual. Segundo, el submarino, unidades aéreas y de superficie en esta lucha. Pero también se puede advertir que los costos se elevan, porque son varias unidades, unas tripulaciones para detectar una GOFAS o para detectar un sumergible o para detectar una situación como esta, que requiere ingentes recursos para su continua operación. Hoy Colombia lidera la incautación de más de 70.000 bienes, óigase bien, 70.000 bienes entre sociedades, fincas, bienes inmuebles, vehículos lujosos, animales exóticos como hipopótamos, jirafas, tigres de Bengala, castillos,
aviones, obras de arte. Es decir, la persona que venga a Colombia puede hacer un buen tour mirando todas estas cantidades de bienes que se han incautado al narcotráfico. El narcotráfico también ha permeado la política en algunos países y las democracias se ven amenazadas porque intervienen en las elecciones presidenciales y en las regionales. El fortalecimiento de la justicia en México, Colombia y Perú, en mi criterio, no han dado los resultados esperados para combatirlos. ¿Por qué? Lo más preocupante es que no existe una unión de voluntades en estos tres países, pues atacar frontalmente a los carteles. Hay coordinaciones actualmente, hay información de inteligencia, pero falta una herramienta más creadora y participativa para lograr operaciones contundentes y exitosas. Tal vez por las políticas de los gobiernos actuales con ideologías contrapuestas llevan consigo estrategias y directrices diferentes como consecuencia de cómo atacar este flagelo. Y los carteles van ganando porque existe unión y coordinación entre ellos mismos. Es una paradoja que se opone a la lógica que hay que resolverla. Migraciones. Ya el tema de migraciones lo trató el almirante Porras. Hoy se tienen migraciones de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití y la mayor es la de Venezuela, por la situación que vive esta nación, como también de Asia y África, como lo explicó anteriormente nuestro expositor. A estos desplazamientos se suman los causados por las temporadas de huracanes, que producen devastación de hogares y pobreza. La anterior pandemia del 2020 del COVID-19 planteó retos adicionales a los desastres anteriormente anunciados. Según datos de la ONU, hay 16.2 millones de habitantes que residen en otro país distinto a los de su origen, de los cuales el 91%, o sea, 14.8 millones, se encuentran residenciados en los Estados Unidos y hoy se han duplicado por las razones expuestas por nuestro almirante Porras. México se convierte en un generador de flujos de migrantes hacia los Estados Unidos al ser frontera con esta nación y sirven de puente para lograr el sueño americano. Por eso la anécdota que les decía del presidente Biden de el palo y zanahoria para Venezuela es que estos migrantes regresen de nuevo a su país. Pero todo converge en el, como decía el almirante Porras, en el tapón del Darién. El nombre está bien dado porque es un tapón. Imagine que la carretera panamericana que nace en Argentina pasa por Chile, pasa por Perú, Ecuador, Colombia, se tapona en el Darién. Es decir, hasta ahí llega la carretera y después se tiene que ir por los esteros, por mar, por el Golfo de Urabá para llegar a los sitios que siguen los inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa aquí con ellos? En el tapón del Darién convergen estas situaciones de migración con un agravante mayor, con la organización de los carteles de Colombia que utilizan a los migrantes como correos cargados de droga, es decir, la trilogía migrantes, droga, carteles. El alcalde de Nueva York estuvo hace 15 días o hace 20 días aquí en Colombia y fue al tapón del Darién o al Golfo de Urabá y se dio cuenta que existe una organización para estos inmigrantes para llevarlos por toda Centroamérica, llegar a México y después a los Estados Unidos. Como conclusión, para terminar, el Caribe se convierte en un volcán en proceso de erupción por estos flagelos de pobreza, narcotráfico, migraciones incontrolables. Por otro lado, la presencia de países como China, Rusia e Irán en proveer ayuda militar. Este último enquistado en Venezuela con la influencia de grupos terroristas de Hezbollah. Acuérdense que Hezbollah es el primo hermano de Hamas, con células activas en la región que son ciertamente elementos perturbadores de la seguridad de las naciones latinoamericanas y aprovechan las oportunidades que le brinda a Venezuela afines a sus propósitos. Yo tengo una anécdota aquí de varios comandantes generales del Comando Sur de los Estados Unidos. En el 2015, el general John Kelly, que estuvo jefe de seguridad de la presidencia, en ese entonces era el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, dio su alerta en un testimonio ante el Congreso, abro comillas, indicando que el grupo pro-iraní Hezbollah
ha visto a América Latina como un lugar donde fácilmente pueden atacar objetivos israelíes, empresarios y comerciantes judíos en la región. Cierro comillas. Otro general James Gasper, en el 2013, por entonces director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, declaró, abro comillas, Irán podría estar más dispuesta a aprovechar las oportunidades que le brindaba afincarse en Venezuela y las facilidades de movimiento que le proporcionaba este régimen para atacar a los Estados Unidos. Cierro comillas. Ahora viene el almirante Kurt Tait, entonces comandante del Comando Sur, testimonió ante el Congreso en febrero del 2018, es decir, todo ha sido sistemático en los tiempos, advirtiendo, abro comillas, el Hezbollah libanés mantiene una presencia operativa establecida en la región que puede ser aprovechada rápidamente y sin advertencia para ejecutar actos terroristas de alto impacto y gran destrucción hacia los Estados Unidos. Recordemos que Hezbollah es hermano primo del grupo terrorista Hamas. Y por último, quiero decirles que con el conflicto de Israel con el Estado palestino, las migraciones de los palestinos hacia América han sido recurrentes y ha sido una de las mayores. Por ejemplo, en Chile, la diáspora de los palestinos suman aproximadamente 530.000 palestinos. Eso en Chile. Y en Argentina, la diáspora de los judíos. En Colombia tenemos aproximadamente 120.000 y en el Caribe es muy escasa. Con esto doy por terminado, René, mi presentación y les agradezco muchísimo su amable atención. Muy amable. Muchísimas gracias a los dos vicealmirantes. Una conferencia magnífica. Voy a poner mucho énfasis en multiplicar este video. Desde luego quiero hacérselo llegar tan pronto esté editado, porque encierra muchos factores, no solamente del punto geopolítico, sino de problemáticas sociales, ¿no?, que atañen a los dos países y a toda Latinoamérica, a los Estados Unidos en particular, y lógicamente pues a las políticas que el gobierno de Estados Unidos está haciendo para Latinoamérica. Quisiera saber si hay alguno de los de la audiencia si quieren hacerle alguna pregunta a los dos vicealmirantes. Este sería el tiempo. René, ¿me permite la palabra? Con mucho gusto, claro que sí. Señor almirante Porra y señor almirante Yance, gracias por esa brillante exposición y por haber aceptado la invitación que conversando con René se os hizo y que hubiesen aceptado con ese cariño, profesionalismo que siempre los ha caracterizado. Yo me siento supremamente feliz, ha sido una enseñanza para mí. Imprimí las presentaciones, las guardaré de manera muy especial para compartir y verdad que fue un lujo haber tenido estos dos expositores en el marco de la Alianza de Academias de América. Felicitaciones, señores almirantes, y mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias, señor almirante, muy gentil. Yo tenía sí, sigue, por favor. No, para agradecer las palabras ahí de Jaime. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, yo quisiera hacerle una pregunta al vicealmirante Yance referente a la problemática, desde luego, social y política que tiene la Suramérica, o podría Latinoamérica frente al problema migratorio. ¿Usted cree que a futuro, y con las políticas que está siguiendo el presidente Biden, hay la posibilidad de que pueda mermar la migración hacia Estados Unidos? Muchas gracias por la pregunta, sí, muy interesantes. Yo creo que sí, en mi apreciación personal y en mi criterio, el respiro que le está dando el presidente Biden a Venezuela, que Venezuela en Colombia tenemos, de acuerdo a lo que están registrados, 2 millones, pero yo creo que tenemos como 3 millones aquí de inmigrantes venezolanos aquí en Colombia y lo mismo pasa en los países de América y en el Caribe.
Yo creo que con esta política del presidente Biden, creo que y si el presidente Maduro es inteligente y esta oportunidad que le está dando el gobierno de los Estados Unidos la aprovecha, se puede convertir fácilmente en el Qatar de la región. Por eso le contesto todo. Qatar, que conocí, soy muy aficionado al fútbol, entonces fui al Mundial. Es un país que son 2.300.000 habitantes. Ninguno paga impuesto. Todo es lujo, todo es riqueza, claro, tiene pobreza, pero allá no se ve. Entonces yo creería que todo lo importa, pues, bienes y servicios, porque ellos no producen sino gas licuado, inclusive ni siquiera petróleo, porque Arabia Saudí tiene más y es más rico que Arabia Saudí. Entonces yo creo que Venezuela, por ser el primero país del mundo, del planeta, que tiene las mayores reservas, 300.000 millones de reservas de barriles, eso es una cantidad de plata que es inimaginable. Y si el presidente Maduro genera esta oportunidad, pues hombre, toda la región se va a ver favorecida y la inmigración nos vamos a ir todos para Venezuela. René, para Sí, hacer una acotación a lo que puso el señor almirante Yance, sí, yo creo no, estoy seguro que si Estados Unidos no hubiera bloqueado el desarrollo del tapón de Darién en carretera panamericana, cuando Colombia era una potencia que tenía 15 millones de cabezas de ganado, eh, quizá no hubiese ese calvario de los 255 kilómetros y los 436.000 o medio millón de personas que cruzan el tapón del Darién y que lo utilizan, como dijo el señor almirante Yance, como los tratan como mulas. Usted tiene que llevar este paquete adicional a que usted me va a pagar tanto, entonces ese es un problema que debería tenerse en consideración cuando se hagan esas revisiones históricas a las decisiones de los gobiernos. Lo otro que complemento para el señor almirante Yance es en el tráfico de drogas que vimos toda esa trazabilidad del Caribe y del Pacífico. También ha habido lo que llaman los gringos un driving out hacia Venezuela, que es un corredor por donde está saliendo la mayoría de la cocaína para Europa. Entonces quería hacer ese complemento respetuoso. muchas gracias, señor almirante Jaramillo. La otra pregunta para el vicealmirante Yances es referente a, digamos, al tráfico de estupefacientes. Tengo entendido, bueno, en mi época yo trabajé para la Dirección Nacional de Estupefacientes en Colombia y tuve la oportunidad de viajar a Tumaco. Algunos de los comandantes de la Infantería Marina ya postada en Tumaco me comentaban que hay una lucha contra los insumos para la producción de la pasta básica de cocaína y otros narcóticos. ¿Qué está haciendo la Armada Nacional referente a la confiscación de insumos y cómo controlar, digamos, los buques chinos que hay en el Pacífico en aguas internacionales? Sí, gracias por la pregunta. En el Tumaco, el Comando General de las Fuerzas Militares creó una fuerza conjunta. Es decir, ya estamos la Armada, estamos el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía con comandos centrales allá en el área. Entonces estamos, es decir, alineados todos con este tema ya. Posteriormente, cuando estuvo vicepresidente el general Naranjo, yo creo que hubo una equivocación en este sentido, es mi apreciación personal. Quiso colocar allá, fue como una fuerza policial y no una fuerza militar. Sin embargo, nuestra Constitución de Colombia, en casos extremos como el presente, para conformar una fuerza militar que disperse toda esta situación, pues tiene que darle herramientas a las fuerzas militares con el fin de que después no sean los militares los perjudicados por la acción u omisión de las acciones contra la droga, que no es una misión de las fuerzas militares, pero que nos corresponde hacerla, pero tiene que ser en el marco de la Constitución de Colombia. Yo creería que hoy en día tenemos los problemas
están centralizados en el Catatumbo, o sea, la frontera con Venezuela, en el Putumayo, con la frontera con Perú y Ecuador, y en Nariño, en Tumaco, como usted bien lo dice, en el parte del Pacífico. El Pacífico, los buques chinos y los buques que están, pues eso es un mar tan grande que nosotros solamente tenemos 2 puertos allá. La concepción que se hizo con guardacostas, con el señor almirante Matallena cuando nació el Cuerpo de Guardacostas de Colombia, era tener un tráfico como hacen los aeropuertos, avión que sale, avión que llega, a qué hora llega y dónde llega. Aquí estamos en lo mismo y la Armada creo que está haciendo una excelente tarea en este sentido. René, ¿me permite complementar Con mucho gusto, claro que sí, señor chinos? almirante. Dice, a raíz de eso, de la llegada, porque eran jaulas donde traían a los chinos y no podían pisar puertos enjaulados como redes de pesca, sacó la OMI, la Organización Marítima Internacional, una política que se llama el Estado Rector del Puerto. Lo digo porque yo estuve de IMAR y estuve 3 años de comandante en el Pacífico. Ya de esos buques jaulas inhumanos que ya no pueden entrar a Buenaventura, guardacosta los para y los decomisa. Nosotros nos llenamos de una cantidad de chatarra en la isla naval de esos buques jaulas y hoy ya el Estado Rector del puerto, que está en La Guajira, en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena, en Buenaventura, no permiten que esos buques jaulas que vienen a hacer pesca y que hay buques factorías llevándose el atún de aleta amarilla traxonal, ya con la capacidad que tiene la Armada Nacional con su buque y con la aviación naval, se ha minimizado ese pillaje, porque no solo venían detrás del atún de aleta amarilla, sino detrás de las aletas de tiburón que se venden a $1.000 en los mercados de la China. Entonces se podía usted encontrar en el Santuario de Flora y Fauna, porque esos estudios lo tiene la organización Malpelo que dirige Sandra Besudo. Yo me honro ser parte de esa fundación desde su inicio. 200, 300, 500 tiburones flotando sin las aletas porque a ellos no le importaba la carne del tiburón, sino de llevarse las aletas. Entonces hay una mano dura, se está trabajando mancomunadamente con la Fundación Malpelo, con Guardacosta, con la Fuerza Aérea, con todos los apoyos satelitales y los aviones agua norteamericanos con sede en Panamá para vigilar y minimizar tanto el narcotráfico como el daño al medio ambiente marino. Muchas gracias, almirante Jaramillo. Y la última pregunta también para los vicealmirantes y desde luego, almirante Jaramillo. ¿Podemos considerar que China, a través de sus inversiones en Latinoamérica, puede causar un problema de índole político internacional? ¿Qué puede hacer los Estados Unidos para contrarrestar ese avance económico ambicioso que tiene la China? Ya hemos visto que inclusive en nuestro país ya hay tratados comerciales con ellos. ¿Considera ustedes que sería un enemigo potencial a futuro? Bueno, con la venia Pues del señor almirante Porras que reina el silencio, entonces le quiero decir que en el Pacífico hay varios proyectos que el señor almirante Porras, pues no es tema de la conversación, ha trabajado mucho, que es el proyecto Fusión Atrato-Truandó, como un canal para navegación, pero el gobierno hizo una apertura de concesiones costeras a lo largo de los 1.300 kilómetros que tiene el Pacífico colombiano, entregándole a una empresa de la China, Tribugá, para hacer un puerto, un desarrollo en Tribugá. Por fortuna eso se paró, pero yo creo que la ligereza de la Agencia Nacional de Infraestructura, ligereza entendida por el CBIE, por la plata que rueda debajo de los escritorios,
por fortuna ese proyecto Tribugá fracasó. Mire que ellos quisieron también tomarse el canal de Panamá, con el que conozco muy bien y que lo he navegado cantidad y que tuve el honor de estar invitado a la inauguración. Pero la respuesta es, en la medida que Estados Unidos nos deje de mirar como el patio trasero de su casa, las cosas y trabajando mancomunadamente, porque es que yo recuerdo cuando iba ya a Carlisle en Gettysburg, ahí me enseñaron una frase: Estados Unidos no podrá tener amigos eternos ni enemigos perpetuos, lo único eterno y perpetuo son nuestros intereses. O sea, para Estados Unidos, si no cambia o no cambia, no sopesa mejor esa frase, que es la que marca la política internacional norteamericana, pues seguirá perdiendo territorio. Y como dijo el señor almirante Yance, tenemos el vecino con Hezbollah, porque hay uranio, y que ojalá gane la señora Corina Machado, que le fue muy bien en la consulta del domingo, y que Estados Unidos, repito, nos deje de mirar como el patio trasero de su casa. Muchas gracias, señor almirante Jaramillo. ¿Alguien más? ¿Alguno de los vicealmirantes? Yo quisiera complementar lo que han dicho Yance y Jaramillo. Es que con relación a la posibilidad de hacer un canal de el Atrato Turandot, que es un tema que desde 1982 yo lo he estado promoviendo. Se han creado algunas comisiones, me han querido nombrar presidente, eso yo no lo he querido aceptar porque actualmente pues no me queda tiempo porque tengo a mi señora un poquito enferma, pero si Estados Unidos no se pone las pilas en los países del Caribe principalmente, la China sí está tratando de influir principalmente en los países de izquierda, como Venezuela, ahora Colombia también, y Nicaragua, y lógicamente Cuba. Y entonces ellos lo que han querido es expandir su influencia, tanto económica como militar. Actualmente ustedes saben, por ejemplo, que el metro de Bogotá es una compañía china. Imagínense ustedes. Entonces, cada vez Estados Unidos está perdiendo terreno en el ámbito económico y político, y ellos sí tienen que cambiar esa política de vernos a nosotros como un patio trasero y no ver que cada vez están perdiendo terreno y los está llevando a que pueda haber una confrontación ya aquí en Latinoamérica contra ellos. Yo quería agregar, señor almirante y René, las dos iniciativas que tienen los chinos: la primera, la ruta de la seda, que es con Europa, Asia, África, Eurasia, y la segunda que se llama la Franja y la Ruta, que en los términos se llama BRIC. La reunión se efectuó hace 20 días, donde estuvo el presidente que nos va de Argentina, Alberto Fernández, también estuvo Boric, ahora el presidente nuestro va a ir también a la China. Él no va a hablar del ferrocarril, sino va a hablar de las inversiones que tienen que hacer aquí en Colombia, teniendo en cuenta las facilidades que da, pero nos quedamos hipotecados ante la China. Yo pienso que la China ha cambiado su estrategia. Eh, Antes era el poder del ejército, era el de la China. Hoy su poder está en la marina, o sea, mantener las comunicaciones marítimas en el mar meridional de la China, con los problemas que tienen ahí con Taiwán, con Vietnam, con Malasia, con todos los países ahí, y tiene sus islas artificiales. Inclusive la Corte Internacional de Justicia falló en contra de la China, pero China también, como no está fuera del ámbito de la jurisdicción de la Corte, pues hizo caso omiso. Aquí en América del Caribe ellos están haciendo más comercio, ayudando a las personas con el fin de ganarse el alma del pueblo. Esa es mi conclusión final.
Bueno, muchas gracias. Vamos a dar por terminada entonces la reunión, sin antes agradecerles a todos ustedes, en especial a los dos ponentes, vicealmirante Porras y Yance, y lógicamente al señor almirante Jaramillo por tan especial invitación de estos dos, diría yo, eh, experimentados marinos que tienen una vasta experiencia, no solamente en el ámbito militar, sino también en la parte política y geopolítica. Es algo que a mí me llena de orgullo como exmilitar del Ejército de Colombia, ver a ustedes que hacen patria a través de ya de su vida, en su vida de retiro, y los exhorto a que continúen haciendo patria con esta, en cada una de sus actividades ya familiares y también profesionales. Les agradezco también a toda la audiencia que nos acompaña, no sin antes invitarlos a la segunda conferencia el próximo lunes, donde vamos a tratar un tema histórico de geopolítico en Venezuela, y el otro va a ser tocado por mí, que es el tema de la influencia de la OTAN en Latinoamérica. Les agradezco Señor René. mucho. Sí, sí, señor Escobar, ¿qué es la palabra? De parte mía quiero felicitar al señor almirante Porras y al señor almirante Yance, que es un tema muy importante y pues la verdad que es necesario que hoy en día parte de los colombianos sepamos qué es lo que está sucediendo en nuestros alrededores y nuestros vecinos. Gracias. Muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. Muy amables, les haré llegar este video ya editado y desde luego un gran abrazo para todos ustedes desde aquí de la fría Utah, oeste de los Estados Unidos de América. Muy amables y buenas noches. Muchas Gracias, gracias. René. René, ¿me puedes dar tu celular? Ah, Por supuesto, claro que sí. 385 405 8405 84 05. René, con más uno, ¿no? Ahí mismo no lo mande. Sí. yo lo Gracias, mando, gracias, Yo te lo René. puedo enviar Yo te lo también envío. por el interno y también mi email envío. para que usted lo tenga con mucho gusto. René, Gracias, René. Bueno, primo del almirante Jaramillo. sugiero que se le haga una invitación formal a